Elías Ámano no recordaba cuándo había dormido por última vez en casa. Tal vez hacía 5 días. Tal vez una semana. El tiempo en los pasillos del hospital fluía de manera extraña, a veces se estiraba como melaza espesa y a veces corría en ráfagas rápidas que dejaban tras de sí solo la sensación difusa de horas perdidas. Estaba sentado en una silla dura junto a la cama donde yacía su hija de 9 años, Ana. La sábana blanca, las paredes blancas, la luz blanca de las lámparas, todo se fundía en una especie de vacío infinito. Solo el suave pitido de los aparatos le recordaba que el tiempo aún existía. Que el corazón de Ana seguía latiendo. Que ella seguía allí. 7 días atrás, su vida se había dividido en antes y después. Antes, cuando Ana corría por el piso con su mochila, llegando tarde al colegio. Cuando se reía de sus torpes intentos de hacerle una trenza. Cuando insistía en que él asistiera a su presentación del taller de teatro. Después, cuando sonó una llamada de un número desconocido y una voz ajena le informó que su hija había sido atropellada en un paso de peatones cerca del colegio. El conductor había huido. Las cámaras no registraron la matrícula, demasiado rápido, demasiado inesperado. Llevaron a Ana a la clínica Vida Plus, una de las mejores de la ciudad. Elías no escatimó dinero, eligió la habitación más cara y a los especialistas más reputados. El director médico, Íñigo Sabatera, le había asegurado personalmente que harían todo lo posible. Y así, durante 7 días, Ana seguía en coma. Fracturas, lesiones internas, conmoción cerebral. Los médicos hablaban con evasivas, el estado es grave pero estable. Hay que esperar. Elías había aprendido a odiar esa palabra, esperar. Como si de su espera dependiera algo. Miraba el rostro de su hija. Pálido, con ojeras, pero tan familiar. El cabello claro esparcido sobre la almohada. Los dedos finos inmóviles sobre la manta. Elías tomó su mano con cuidado, fría, pero viva. Le susurraba cosas sabiendo que no podía oírlo. Le contaba cómo el gato del vecino había vuelto a colarse en el balcón. Le prometía que, cuando despertara, irían al mar. Ella se lo pedía desde hacía meses. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Elías ni siquiera se giró, seguramente era otra enfermera ajustando la vía. Ya estaba acostumbrado a su presencia silenciosa. Entraban, hacían su trabajo y se iban sin romper la calma, pero esta vez la persona no se marchó. Elías sintió que alguien se quedaba detrás de él. Se volvió, una joven con uniforme de auxiliar, unos 25 años, cabello pelirrojo recogido en una coleta. El rostro preocupado, la mirada inquieta recorriendo la habitación. ¿Usted es el padre de Ana?, preguntó en voz baja. Elías asintió. La chica dio un paso más, se aseguró de que no hubiera nadie en el pasillo y luego se agachó junto a su silla, susurrando rápido. Me llamo Lía. Llevo poco trabajando aquí, solo 3 semanas. Escuche, no sé cómo decirle esto, pero su hija está en peligro. Elías sintió un nudo en el estómago. Le tomó la mano. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Los médicos ocultan algo? ¿Ha empeorado? No, no es eso, Lía negó con la cabeza. Es por los documentos. Esta mañana entré al despacho del director médico buscando una carpeta de otro paciente. Y vi sobre su mesa un formulario. De la clínica. Un documento para rechazar procedimientos de reanimación. Con su apellido. Y su firma. Elías la miró sin comprender. Las palabras le llegaban como a través de una nube. ¿Qué documento? Yo no he firmado nada. Lo sé, susurró Lía. Por eso me di cuenta de que algo iba mal. Usted está aquí todo el tiempo, es evidente que no quiere abandonar a su hija. Yo hice una foto. Mire, sacó su móvil, lo manipuló unos segundos y se lo mostró. En la pantalla se veía un formulario con el logotipo de la clínica. El encabezado decía, solicitud de renuncia a los procedimientos de reanimación. Abajo, el texto. Yo, Elías Ámano,
padre de la paciente Ana Sámano, hospitalizada en la clínica Vida Plus, solicito que se suspendan los procedimientos de reanimación en caso de deterioro crítico y se desconecten los equipos de soporte vital. Decisión tomada de forma consciente y voluntaria. Abajo, la fecha de hoy y una firma burda, vagamente parecida a la suya. Elías sintió que se le helaba la sangre. Las manos le temblaron. Esa no es mi firma, logró decir. Yo no escribí eso. ¿Nunca quién? ¿Quién lo hizo? No lo sé con certeza, Lía miró hacia la puerta. Pero anteayer, cuando usted no estaba, vi a su esposa. Estuvo mucho rato en el despacho de Sabatera. La puerta estaba cerrada, pero al pasar escuché palabras sueltas, algo sobre un seguro, sobre dinero. Y esta mañana el documento ya estaba en la carpeta. Y oí a Sabatera decir por teléfono, todo listo, mañana lo formalizamos. Victoria. Su esposa. Elías cerró los ojos un instante. 2 años atrás, tras la muerte de su primera esposa por cáncer, estaba destrozado. No sabía cómo seguir adelante, cómo criar a Ana solo. Entonces apareció Victoria, brillante, hermosa, segura de sí misma. 8 años menor que él. Trabajaba en un salón de belleza, sabía hablar, sabía presentarse. Elías se enamoró rápido, casi desesperadamente. Creía haber encontrado un salvavidas. Una nueva madre para Ana, pero con el tiempo notó el frío en su mirada al mencionar a la niña. Nunca fue grosera con Ana, pero tampoco afectuosa. No soy niñera, decía cuando él le pedía recoger a la niña del colegio. Tengo mis cosas. Su vida en común se convirtió en una coexistencia extraña. Victoria siempre con amigas, en cafeterías o de compras. Elías en el trabajo y con su hija. Casi no hablaban. En los últimos 6 meses, Victoria se volvió aún más distante. Siempre al móvil, siempre fuera. Él no le dio importancia. Tenía demasiados problemas. Mientras no interfiriera con Ana, pensaba, estaba bien. Ahora entendía lo equivocado que estaba. Debe sacar a su hija de aquí, susurró Lía con urgencia. Si ese documento se incorpora oficialmente al expediente y ocurre una crisis, simplemente apagarán las máquinas. Dirán que cumplieron su voluntad. No podrá demostrar nada. ¿Pero cómo? Elías se pasó la mano por la cara. Ella no puede ser trasladada así. Puede. Hay ambulancias de cuidados intensivos con equipamiento especial. Pero hay que hacerlo ya, antes de que agreguen ese papel al expediente. No sé cuánto tiempo tiene. Quizá hasta mañana. O hasta esta noche. Elías se levantó de un salto. El corazón le golpeaba las sienes. Apenas pensaba. Salió al pasillo, buscó al médico de guardia. Quiero ver al director médico. Ahora. El médico intentó explicarle que Sabatera estaba en ronda, pero Elías lo ignoró. Encontró el despacho, abrió la puerta de golpe. Sabatera estaba al teléfono. Al verlo, frunció el ceño y pidió esperar a su interlocutor. Sámano, ¿qué pasa? ¿Algo con la niña? ¿Dónde está el documento? Elías avanzó hasta el escritorio. ¿Dónde está la solicitud que supuestamente firmé? Sabatera se quedó inmóvil un instante. Algo cruzó su mirada, miedo o cálculo, pero enseguida recuperó su sonrisa profesional. No entiendo de qué habla. No mienta, lo interrumpió Elías. Lo sé todo. El documento. La firma falsa. Su reunión con mi esposa. ¿Dónde está? La sonrisa desapareció. Sabatera se puso de pie. Escuche, Sámano. Está alterado. No sé de qué. Claro que sabe. Yo no firmé ninguna renuncia a la reanimación. No tengo idea. Voy a denunciarlo. A todos ustedes. Un silencio tenso. Bien, dijo por fin Sabatera. Supongamos que hubo alguna confusión. Revisaré los documentos. Si encuentro un error, lo corregiremos. No hay nada que corregir, dijo Elías. Me llevo a mi hija. Hoy mismo. Eso es imposible. Su estado.
Es posible. Llame a una ambulancia de cuidados intensivos. Prepare el traslado. Conozco a un médico en el hospital público. Él la recibirá. Sabatera quiso protestar, pero Elías ya se marchaba. Llamó a Germán Zabaleta, su amigo de muchos años y jefe de la UCI del hospital público. Germán aceptó sin dudar. Tráela. Encontraremos cama. Solo pide la documentación del alta para evitar problemas. 2 horas después, tras amenazas de inspecciones y denuncias, Sabatera cedió. Por la tarde llegó la ambulancia especial. Trasladaron a Ana con extremo cuidado. Elías viajó a su lado, tomándole la mano. La ciudad brillaba tras las ventanas. Él miraba a su hija y sentía crecer dentro de él un odio frío, absoluto. Habían intentado matar a su niña. Por dinero. Victoria. La mujer que llevó a su casa. La mujer en la que confió. Marcó su número. No contestó la primera vez. Ni la segunda. A la tercera respondió, molesta. ¿Qué quieres, Elías? Estoy ocupada. ¿Dónde estás? En casa de una amiga. Ven a casa. Tenemos que hablar. No puedo ahora. Hablamos mañana. He dicho que vengas, repitió él, con una dureza nueva en la voz. Ahora. Ella murmuró algo y colgó. Elías apagó el móvil y volvió a mirar a Ana. Voy a encontrar al responsable, susurró. Lo juro. En el hospital público, Germán nos recibió. Controló todos los parámetros, supervisó el ingreso. El estado es grave, sí, pero no desesperado, dijo. Vamos a trabajar. Y llegaste justo a tiempo. Esa clínica he oído cosas. Les importan más los euros que las personas. Cuando Elías le contó lo del documento, Germán maldijo. Hijos de Elías, tienes que ir a la policía. Esto es intento de homicidio. Iré. Pero primero hablaré con mi esposa. Esa noche volvió a casa. Victoria no regresó. En la cocina, mientras buscaba documentos, encontró algo que lo heló, un seguro de vida para Ana, contratado 6 meses atrás, con un capital de 200.000 euros. Él no lo había firmado. Y su firma estaba allí. La puerta se abrió. Entró Victoria, impecable, como si viniera de una fiesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamaste a estas horas? Elías se aproximó lentamente. Contrataste un seguro sobre Ana. Victoria se tensó apenas un segundo. ¿Y qué? Es normal. Los niños deben estar asegurados. 200.000 euros en caso de muerte. ¿No te parece extraño? ¿Qué más da? Mejor eso que nada. Firmaste por mí. Siempre estás en el trabajo. No tienes tiempo para papeleo, se encogió de hombros. Te hice un favor. Falsificaste mi firma, dijo Elías avanzando. Igual que falsificaste la renuncia a la reanimación. Victoria palideció. No sé de qué hablas. No mientas. Gritó él. Lo sé todo. Tú y Sabatera queríais que desconectaran a Ana. Por dinero. Estás loco, escupió ella. No tienes pruebas. Sí las tengo. La foto. Testigos. Tu firma en el seguro. Todo irá a la policía. Victoria se irguió, con odio en los ojos. ¿Y qué vas a demostrar? ¿Que contraté un seguro? No es delito. ¿Que hablé con un médico? Es mi derecho. Querías matar a mi hija. La niña está en coma. Gritó. Los médicos dicen que casi no hay esperanza. ¿Quieres que viva como un vegetal? ¿Quieres arruinarte en tratamientos inútiles? Yo solo quería ahorrarte sufrimiento. Mientes, dijo Elías. Lo hiciste por dinero. Para tu vida cómoda. Viajes, compras. Un silencio helado. Lárgate, dijo él finalmente. Ahora mismo. Haz tu maleta y vete. Mañana pediré el divorcio. Y denunciaré todo. Victoria rió con desprecio. Perfecto. Hace tiempo que no soporto esta casa. Ni a ti, ni a tu niña. 20 minutos después, la puerta se cerró tras ella.
Elías se dejó caer en la silla. Temblaba. De rabia. De miedo. De alivio por haber llegado a tiempo. La madeja se había empezado a desenredar. Solo quedaba seguir tirando. La mañana recibió a Elías a mano con una luz gris tras la ventana y el sonido del teléfono. Había pasado la noche en el sofá, sin siquiera desvestirse, cayendo en un sueño inquieto y despertándose con cada crujido. En la pantalla apareció el nombre de Germán. Elías, ven. Ana movió los dedos. Es una buena señal. Elías se incorporó de un salto, tomó las llaves y, media hora después, ya estaba de pie junto a la cama de su hija en la UCI del hospital público. Germán le mostró los datos del monitor. Todos los parámetros eran estables, incluso un poco mejores que la noche anterior. ¿Ves? Su organismo lucha. Hay actividad cerebral. Es pronto para hablar de recuperación completa, pero definitivamente hay posibilidades. Vamos a hacer todo lo posible. Elías tomó la mano de Ana. Estaba tibia. Viva. Acarició su palma con el pulgar, y creyó, o no fue imaginación, que los dedos de la niña se movieron suavemente en respuesta. Aguanta, mi cielo, susurró. Papá está contigo. Todo va a salir bien. Se quedó a su lado hasta el mediodía. Las enfermeras entraban, revisaban las vías, cambiaban bolsas de medicación. Una de ellas, una mujer mayor de mirada amable, le dijo, debería comer algo. En la cafetería del primer piso se come bastante bien. Elías asintió, pero no tenía hambre. Dentro de él todo estaba apretado. La conversación con Victoria de la noche anterior giraba en su mente una y otra vez. Su voz fría, hace tiempo que estoy harta de esta casa. Su indiferencia hacia Ana. Su disposición a sacrificar a la niña por dinero. ¿Cómo pudo equivocarse tanto? ¿Cómo no vio que detrás de la belleza había vacío? ¿O ella fingió desde el principio, solo para entrar en su vida, en su bolsillo? Alguien llamó a la puerta. Elías se volvió. Lía, la auxiliar de la clínica Vida Plus, estaba allí. Vestía ropa normal, vaqueros, suéter, chaqueta corta, con el cabello suelto. Parecía cohibida. Perdón por molestar, dijo. Supe en qué hospital ingresaron a su hija. Quería saber cómo está. Un poco mejor. Elías se levantó, acercándose. Gracias. Si no me hubiera advertido no quiero ni pensar en lo que habría pasado. Lía sonrió con tristeza. No podía quedarme callada. Hubiera sido lo incorrecto. ¿Sabe? Renuncié. Esta mañana entregué la carta. ¿Por qué? Porque ese sitio está podrido. Ayer, después de que usted se llevara a Ana, Sabatera me llamó a su despacho. Me preguntó si yo le había hablado del documento. Le dije que no sabía de qué hablaba, pero no me creyó. Me advirtió que, si decía algo inapropiado, tendría problemas. Me asusté. Decidí irme antes de que fuera demasiado tarde. Elías frunció el ceño. ¿Le amenazó? Indirectamente. Pero quedó claro. No volveré a ese sitio. Encontraré trabajo en otra parte. Elías sacó la billetera y tomó algunos billetes. Tenga. Perdiste tu trabajo por mi culpa. No, no, Lía levantó las manos. No vine por dinero. Solo quería saber si la niña estaba bien. Y si necesita ayuda, testimonio o cualquier cosa, estoy dispuesta a contar todo. Elías guardó el dinero. Gracias. Te llamaré. ¿Puedes dejarme tu número? Intercambiaron contactos. Lía miró una vez más a Ana, le deseó pronta recuperación y se marchó. Elías la siguió con la mirada. Era un alivio saber que aún existía gente honesta. Volvió a la cama de su hija, pero no podía quedarse quieto. Necesitaba actuar, reunir pruebas. Sacó su teléfono y llamó a su amigo abogado, Máximo Cabrales. Habían estudiado juntos, luego Máximo se dedicó al derecho y Elías al negocio, pero seguían siendo amigos. Máximo, necesito tu ayuda. Es urgente. Elías resumió lo ocurrido. Máximo escuchó en silencio,
sin interrumpir, solo preguntando detalles. Entiendo, dijo al final. Esto es grave, falsificación de documentos, intento de obtener una indemnización de forma fraudulenta, posiblemente tentativa de homicidio. Tienes que ir inmediatamente a la policía. Pero antes reunamos los papeles. Tráeme copias del contrato del seguro, del documento falso, de los informes médicos. Y necesitamos una pericia caligráfica para demostrar que las firmas no son tuyas. Bien. ¿Cuándo puedo ir? Hoy, a las 6. Ven a mi despacho. Elías colgó. Eran las 12:30. Tenía tiempo para ir a casa a recoger los documentos. Se inclinó sobre Ana, la besó en la frente. No tardo, mi amor. Vuelvo enseguida. Camino a casa, pasó por un centro de copias y imprimió la foto del documento que Lía había tomado. Sosteniendo ese papel, volvió a sentir hervir la rabia. Una firma ajena decidía el destino de su hija. ¿Cómo se atrevieron? En casa todo estaba frío y silencioso. Victoria había recogido sus cosas, pero huellas de su presencia seguían allí, un frasco de perfume, un pintalabios olvidado, una revista de moda. Elías abrió el armario del dormitorio, su ropa a un lado, el espacio vacío al otro. Sacó una caja con documentos. Revisó las carpetas, certificado de matrimonio, papeles del piso, pólizas de seguro. Tomó el contrato de seguro de vida de Ana, el suscrito sin su conocimiento 6 meses atrás. Lo leyó con detenimiento. Seguros Garantía Plus. Agente, Pedro Gorena. Número de contacto. Elías llamó. Respondieron al tercer tono, un hombre con voz firme y comercial. Gorena al habla. Buenas. Soy Elías Ámano. Hace medio año se tramitó con usted un seguro de vida para mi hija Ana. Ah, sí, claro, recuerdo el caso. ¿Ocurrió algo? Quiero aclarar algunos detalles. ¿Quién acudió a tramitar ese contrato? Breve silencio. Usted mismo, según recuerdo. Vino con su esposa. Discutimos las condiciones y usted firmó. ¿Yo firmé personalmente? Por supuesto. No puedo hacer un contrato sin la firma del cliente. Todo legal. ¿Está seguro de que era yo? Gorena resopló, molesto. Mire, no entiendo el interrogatorio. Atiendo a decenas de clientes. Pero los documentos están perfectos, y yo fotocopié su pasaporte personalmente. Si quiere hacer algún cambio, venga al despacho. ¿Fotocopió el pasaporte de original o de una copia? Del original, obviamente. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Elías apretó la mandíbula. Victoria había tomado su pasaporte. Fue con otra persona. Firmó en su nombre. El agente, sin fijarse demasiado, tramitó el contrato. Gracias por la información, dijo secamente y colgó. El puzzle se completaba. Victoria lo había planeado con anticipación. Contrató el seguro. ¿Esperó un accidente o lo provocó? No, eso era paranoia. El atropello fue casual. Pero ella decidió aprovecharlo. Habló con Sabatera, falsificó documentos, esperó que desconectaran a Ana. Luego cobraría y desaparecería. Elías guardó todo en una carpeta, cerró el piso y condujo hasta el despacho de Máximo. El abogado revisó cada documento con atención. Bien, murmuró. El seguro está a nombre de Ana, con tu firma falsificada. Necesitamos la pericia. También la copia del documento de la clínica. Más el testimonio de Lía. Con eso basta para presentar denuncia. ¿Será suficiente? Para abrir una causa penal, sí. Luego citarán al agente Gorena, al director Sabatera, a tu esposa. Si es como dices, tendrán problemas serios. Elías sintió algo como alivio. Había un camino hacia la justicia. Una cosa más, dijo. Victoria mencionó que quería irse del país. ¿Puede hacerlo? Hasta que no haya proceso, sí. Pero si presentamos denuncia antes de su vuelo, podrían retenerla en el aeropuerto. Aunque no es seguro.
Lo mejor sería enfrentarla y obtener alguna confesión grabada. Entendido. Acordaron reunirse al día siguiente en la comisaría. Elías salió del edificio. Caía la tarde. En algún punto de la ciudad, Victoria preparaba su huida. Tal vez con ese amante que Lía había mencionado, pero no iba a permitirlo. Volvió al hospital. Ana seguía en el mismo estado, pero Germán le dijo que sus reflejos mejoraban, que había respuesta a la luz. Elías se sentó y tomó su mano. Le contó historias, el verano pasado en la casa de sus padres, la abuela preparando mermelada, el abuelo enseñándole a pescar, las noches en la terraza viendo el atardecer. Vamos a volver, lo prometo. Este verano. Vas a nadar, vas a aprender a ir en bici. El abuelo ya te compró una. Le pareció que Ana le apretaba los dedos. Quizá era ilusión. Pero quería creer. Esa noche, la enfermera mayor entró en la habitación. Debería descansar. Hay una sala para familiares. Sofá, manta. Si pasa algo, le avisamos. Elías dudó, pero estaba agotado. Asintió, fue a la sala y cayó rendido en el sofá. Lo despertó un tono insistente. El amanecer entraba por la ventana. Un número desconocido. Respondió medio dormido. Sí. ¿Elías Sámano? Una voz femenina, nerviosa. Soy Tatiana, amiga de su esposa. Perdón por molestar tan temprano. Victoria no quería que supiera esto, pero no puedo callarme. Ella lo engañó. Tiene un amante. Y se van del país. Hoy. Si quiere hablar con ella, debe darse prisa. Elías se enderezó. ¿A dónde va? No lo sé con certeza, pero creo que a Turquía. Ya está en el aeropuerto. Eran las 7. La reunión con Máximo era a las 10. El aeropuerto estaba a hora y media. Si Victoria volaba, encontrarla sería mucho más difícil. Elías salió corriendo. Marcó a Máximo. Se va. Hoy. ¿Qué hago? Trata de hablar con ella. Y si puedes grabar algo donde se incrimine, mejor. Cualquier confesión sirve. Voy al aeropuerto. Elías besó a Ana, pidió a Germán que cuidara de ella y salió disparado. Las calles estaban casi vacías. Condujo al límite. El aeropuerto era un caos de voces y anuncios. Elías buscó entre la multitud. ¿Dónde estaba? Y entonces la vio, Victoria, junto a la cola de Turkish Airlines, con un hombre alto, atlético, de unos 35 años. El amante. Elías se acercó. Victoria se volvió y palideció. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Vine a despedirte, dijo Elías. No todos los días una esposa se va a Turquía con su amante. El hombre frunció el ceño. ¿Quién es este? Mi marido, respondió Victoria. Pronto ex. No tan pronto, corrigió Elías. Aún no hay divorcio. Y todavía tendrás que responder por lo que hiciste. Victoria intentó avanzar, pero él bloqueó el paso. Apártate, escupió. Voy a perder el vuelo. Mejor. Una pregunta, ¿lo planeaste desde el principio? ¿O la idea surgió después del accidente? ¿O el accidente también fue idea tuya? Victoria tembló. Quiso replicar, pero el amante intervino. Oye, tío, no armes un espectáculo. Cállate, le soltó Elías sin mirarlo. Victoria, contesta. Ella lo miró con odio. Luego sonrió con malicia. ¿Quieres la verdad? Perfecto. Aguanté a ti y a tu niña 2 años. 2. Fingiendo que era feliz. Hasta que no pude más. Quise irme sin más, pero me habrías dejado en la calle. Necesitaba dinero. El seguro parecía una salida. Cuando ocurrió el accidente, pensé que era una señal. Así que sí, aproveché la oportunidad. Y no me arrepiento. Elías ya tenía el grabador encendido en su bolsillo. ¿Sabes que acabas de admitir un intento de asesinato? Victoria soltó una carcajada. Demuéstralo. No tienes pruebas. Nadie oyó nada.
tu palabra contra la mía. Error, dijo Elías, mostrando el teléfono. Está grabado. Victoria quedó petrificada. Intentó arrebatarle el móvil, pero Elías se apartó. El amante lo agarró del hombro, Elías lo empujó con fuerza y lo lanzó contra la mesa de facturación. La seguridad corrió hacia ellos. Has perdido, dijo Elías a Victoria. Hoy mismo presento denuncia. Esto se acabó. La seguridad intervino. Victoria fue retenida mientras se aclaraba la situación. Elías llamó a Máximo, en una hora ya estaban en la comisaría. Él presentó denuncia formal por intento de homicidio, falsificación de documentos y estafa. Adjuntó la grabación, las copias, el contacto de Lía. El inspector Balaguer, hombre de mediana edad, revisó todo. El caso es grave. Abriremos investigación. Su esposa será detenida y declarará. También el director y el agente del seguro. Si se confirma todo, habrá condenas reales. Elías asintió. Ya no sentía rabia. Solo cansancio. Regresó al hospital. Ya era de noche. Cuando entró a la habitación, el corazón le dio un vuelco, Ana tenía los ojos abiertos. Miraba al techo. Parpadeaba. Germán. Gritó. Ha despertado. Los médicos acudieron, comprobaron reflejos, le hablaron. No podía hablar aún, la garganta irritada por la intubación, pero veía. Oía. Estaba allí. Elías tomó su mano, y las lágrimas cayeron por su rostro. Las primeras en todos esos días. Todo está bien, cariño, susurró. Se acabó. Te salvaste. Lo logramos. Y Ana, mirándolo, sonrió. Débil, apenas visible. Pero sonrió. Los días siguientes pasaron en un ritmo febril. Elías Sámano se debatía entre el hospital, donde Ana iba despertando poco a poco, y los despachos de los investigadores, donde avanzaba la instrucción del caso. Ana todavía no podía hablar, los médicos explicaban que sus cuerdas vocales estaban dañadas y necesitaban tiempo para recuperarse, pero ya reaccionaba a las voces, reconocía a su padre y apretaba su mano en respuesta. Germán Zabaleta decía que era un progreso excelente, que muchos pacientes no salían del coma en meses después de traumatismos así. Tu niña es una luchadora, le dijo a Elías el jueves por la mañana, mientras esperaban el café de máquina en el pasillo. He visto de todo en mi carrera, pero una voluntad de vivir así es rara. Se va a recuperar. Solo hace falta tiempo. Elías bebía el café instantáneo hirviendo y pensaba que, de no ser por Lía, Ana no habría tenido ese tiempo. La habrían desconectado de las máquinas, y ya está. Accidente, tragedia, pésame. Victoria habría cobrado sus 200.000 euros y se habría marchado a Turquía con su amante sin mirar atrás. Pero ahora Victoria estaba en prisión preventiva. A Yago Cuadra también lo habían detenido, resultó que conocía el plan desde el principio. Más aún, había sido él quien la puso en contacto con el agente del seguro, Pedro Gorena. Entre los tres lo habían planeado todo, repartiendo por adelantado el dinero y diseñando su nueva vida. El inspector Balaguer trabajaba rápido y con precisión. El lunes llamó a Elías a declarar y grabó su testimonio en video. El martes interrogó a Lía, ella confirmó que había visto el documento falsificado y oído la conversación de Victoria con el director de la clínica. El miércoles incautaron toda la documentación de la clínica Vida Plus y de Seguros Garantía Plus. El jueves por la mañana, Balaguer llamó a Elías. Su voz sonaba tensa, cargada de algo parecido a excitación. Sámano, tiene que venir de inmediato. Han aparecido nuevas circunstancias. Muy serias. Elías dejó a Ana al cuidado de una enfermera y salió hacia la comisaría. Balaguer lo recibió en su despacho, en su rostro se leía una satisfacción sombría. Siéntese, señaló la silla. Lo que voy a decirle cambia todo el caso. Hemos encontrado al conductor que atropelló a su hija. Elías se quedó helado. El corazón empezó a latirle con furia en el pecho. ¿Quién? Yago Cuadra. El amante de su esposa.
Un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que Victoria era capaz de muchas cosas. Pero esto estaba más allá de cualquier límite. ¿Cómo lo averiguaron? Balaguer abrió la carpeta sobre la mesa y sacó varias fotos. Ayer confiscamos el teléfono de Yago. Había una conversación con Victoria de los últimos 6 meses. Muy detallada. No hablaban solo del seguro y de los documentos falsos. Hablaban del propio accidente. Lo planificaban. Le tendió unas hojas impresas. Elías las tomó con manos temblorosas y empezó a leer. Victoria escribía que estaba cansada de esperar a que el azar hiciera su parte, que había que tomar el control. Yago respondía que era peligroso, que podían descubrirlos. Victoria insistía, si lo hacían bien, nadie probaría nada. Los niños eran atropellados a diario, solo había que escoger el momento. Luego venían los detalles. Victoria le enviaba el horario de Ana, a qué hora salía del colegio, qué recorrido hacía, en qué cruce cruzaba la calle. Yago estudiaba el lugar, fotografiaba la intersección, comprobaba las cámaras de seguridad. Descubrieron que una de las cámaras de la zona llevaba un mes estropeada. El último mensaje estaba fechado el día del accidente. Victoria había escrito: hoy. A las 3 va a cruzar la calle delante del cole. Hazlo rápido, no frenes, márchate enseguida. Tapa la matrícula con algo. Yago contestaba: vale. Espero que entiendas lo que estamos haciendo. Victoria: lo entiendo. Es nuestra única oportunidad de tener una vida normal. Elías dejó las hojas sobre la mesa. Por dentro ardía. No se habían limitado a esperar un accidente. Lo provocaron ellos mismos. Yago atropelló a Ana a propósito. Huyó a propósito. Victoria fingió estar preocupada, visitando el hospital y haciendo teatro junto a la cama. Ellos querían matarla desde el principio, logró decir. Sí, asintió Balaguer. Fue un intento de asesinato premeditado. No solo aprovechar una situación. Una organización criminal, aunque sean pocos. Después de que Yago la atropelló, esperaban que muriera por las lesiones. Pero cuando vieron que Ana sobreviviría, decidieron acelerar las cosas falsificando el documento de renuncia a la reanimación. ¿Tienen pruebas sólidas?, preguntó Elías, con la voz áspera. Además de la conversación. Las tenemos. Encontramos el coche. Yago intentó venderlo a través de un conocido, pero no le dio tiempo. Es un Toyota negro. En el capó encontramos microfibras del abrigo de su hija, la pericia lo confirmó. En el parachoques hay marcas que coinciden con el impacto. Y además recuperamos grabaciones de otras cámaras cercanas, se ve el Toyota negro llegando al colegio 10 minutos antes del atropello, aparcando a poca distancia y, luego, arrancando justo cuando Ana entra en el paso de peatones. Elías cerró los ojos. El peor de sus miedos se había hecho realidad. Su esposa había ordenado la muerte de su hijastra y su amante había ejecutado el plan. ¿Qué les puede caer ahora?, preguntó al fin. Entre 10 y 15 años. Viendo la gravedad, apuesto por el máximo. Incluso pueden sumar más si el fiscal lo pide por acumulación de delitos. ¿Y Sabatera y Gorena? Son cómplices posteriores al intento de homicidio. Recibirán menos, pero cárcel también. Para Sabatera calculo 5 o 6 años, para Gorena 3 o 4. Elías abrió los ojos y miró al inspector. Quiero que pasen mucho tiempo dentro. Que se pudran. Lo harán, respondió Balaguer con firmeza. Casos así no se dejan sin castigo. Al día siguiente, el inspector organizó un careo entre Victoria y Yago. A Elías le permitieron observar desde la sala contigua, detrás de un espejo unidireccional. Vio cómo los traían esposados y los sentaban frente a frente. Balaguer colocó en la mesa las copias de la conversación, las fotos del coche y los informes periciales. Bien, empezó. Ya tenemos el cuadro completo. Cuadra, usted atropelló a una niña de 9 años por encargo de Victoria Sámano. Sámano, usted organizó este delito para cobrar el seguro. Todo está probado.
La única cuestión es si van a admitir su culpa o seguirán negándolo. Victoria guardó silencio, mirando fijamente a la mesa. Yago se humedeció los labios, nervioso. Yo no quería matarla, balbuceó. Lo juro. Solo Victoria dijo que, si lo hacía, estaríamos juntos. Que cobraríamos el dinero y nos iríamos. No pensé que llegaría tan lejos. Cállate. Silbó Victoria. Habías prometido no decir nada. ¿Callarme? Yago giró la cabeza hacia ella. ¿Te das cuenta de que nos pueden caer 10 años? 10 años, Vika. No pienso pudrirme en la cárcel por tus ambiciones. Fue idea tuya. Gritó Victoria. Tú propusiste provocar un accidente. Dijiste que era más fácil que esperar. Mientes. Yago se levantó bruscamente, pero el guardia lo obligó a sentarse. Tú lo planeaste todo. Balaguer los dejó discutir unos instantes, escuchando y anotando. Elías, tras el cristal, los oía como si fuesen dos extraños regateando en un mercado. Se tiraban la culpa el uno al otro, intentaban salir menos mal parados. Ni una sola palabra de arrepentimiento por casi haber matado a una niña. Al final, el inspector levantó la mano. Basta. Han reconocido su participación en el delito. Es suficiente para el juicio. Llévenselos. Cuando se los llevaron, Balaguer entró en la sala desde donde observaba a Elías. Bueno, ¿le parece suficiente? Más que suficiente, respondió Elías, con voz apagada. Prepárese para el juicio. Empieza dentro de un mes. Y esté tranquilo, la condena va a ser ejemplar. Una semana más tarde, mientras Elías tomaba un café en la cafetería cerca del hospital, se le acercó Máximo Cabrales. El abogado tenía el rostro serio. Elías, tengo que enseñarte algo. He estado revisando la vida de Victoria. Y encontré cosas interesantes. Abrió su portátil y le mostró varios documentos. Mira. Antes de conocerte trabajaba de recepcionista en un gimnasio. Sueldo normalito, vivía en alquiler. Pero tiraba de crédito para todo, ropa, viajes, tratamientos de belleza. Cuando os conocisteis, acumulaba casi 100.000 euros en deudas. No lo sabía, frunció el ceño Elías. Nunca mencionó nada. Claro que no. Porque contaba con que tú las pagarías. Y lo hiciste. Encontré los movimientos. 2 meses después de la boda, todas sus deudas quedaron saldadas. Desde tu cuenta. Elías recordó. Victoria le había dicho que su madre necesitaba una operación y rehabilitación caras. Él no hizo preguntas, transfirió el dinero. Le pareció algo lógico entre marido y mujer. Entonces iba a por el dinero desde el principio, dijo. Eso parece. Pero no es todo. Miré a Yago. Tampoco era pobre, pero tampoco rico. Un sueldo medio como comercial. Sin embargo, tiene antecedentes, hace 5 años provocó un atropello. Un peatón murió. Se libró con condena condicional porque consiguió probar que no fue culpa suya, que el peatón cruzó donde no debía. Pero el hecho está ahí, ya había atropellado a una persona. Elías guardó silencio. La imagen se volvía todavía más nítida. Victoria había buscado a un hombre con dinero que pudiera tapar sus deudas. Encontró a Elías, recientemente viudo, con una hija, vulnerable. Se casó con él, se libró de sus créditos. Más tarde, descubrió que la vida con una niña no le gustaba y que el dinero seguía sin alcanzarle. Encontró a un amante con pasado turbio. Y juntos idearon el plan. Me utilizó desde el primer día, dijo Elías en voz baja. Sí, asintió Máximo. Por desgracia, sí. Pero ahora sabes la verdad. Y puedes usarla. Elías cerró el portátil y miró por la ventana. Afuera llovía una llovizna fina, la gente caminaba deprisa bajo paraguas. La vida seguía, pese a todo. Quiero que todo esto salga en el juicio, dijo. Que se vea que no fue un arrebato, sino un cálculo frío. Así será, prometió Máximo.
El fiscal construirá la acusación de manera que no les quede escapatoria. Esa noche, Elías volvió a sentarse junto a la cama de Ana. Lía apareció después del trabajo, con flores y fruta. ¿Cómo está?, preguntó. Mejor. Lía se sentó a su lado. Se inclinó hacia la niña y susurró. Aguanta, pequeña. Eres muy fuerte. Se quedaron los tres en silencio, Elías, Lía y Ana dormida. Afuera ya era de noche, en la habitación solo estaba encendida la luz tenue de la lámpara. La tranquilidad tenía algo de cálido, casi acogedor. ¿Sabe?, dijo de pronto Lía. Cuando vi aquel documento, al principio pensé que me equivocaba. Que era imposible que una madre quisiera la muerte de su hija. Pero luego recordé la mirada de Victoria. Fría. Vacía. Y entendí que todo era posible. Ella nunca fue su madre, respondió Elías. Solo una mujer que vivía con nosotras en el mismo piso. Pues ahora Ana va a tener una familia de verdad, sonrió Lía. Usted y ella. Y yo también un poquito, si me dejan. Claro que te dejamos, Elías la miró con calidez. Ya eres parte de nuestra familia. En ese momento, Ana abrió los ojos. Miró a Elías, luego a Lía. Sus labios se movieron y escapó un susurro apenas audible. Papá. Elías se levantó de golpe y se inclinó sobre ella. Ana. ¿Ya puedes hablar? Ella parpadeó y asintió débilmente. Lía salió corriendo a llamar a los médicos. Germán llegó al minuto, revisó reflejos, le alumbró los ojos con una linterna. Está mejor, dijo con alivio. Por fin. Ana, ¿puedes hablar? Ana asintió de nuevo. Germán sonrió. Perfecto. Eres una campeona. Elías permanecía a su lado, con lágrimas corriendo por su cara. Su hija había vuelto del todo. Lo peor quedaba atrás. Solo quedaba conseguir justicia. Y lo haría. Fuera como fuera. Después de que Ana volviera a hablar, su recuperación avanzó sorprendentemente rápido. A los 3 días ya podía pronunciar frases cortas, aunque su voz seguía siendo débil y ronca. A la semana comenzó a incorporarse en la cama con ayuda de las enfermeras. Los médicos lo llamaban casi un milagro, una recuperación así, tan pronto tras un coma, era excepcional. Elías pasaba con ella cada minuto libre. Le leía cuentos, le ponía dibujos animados en la tableta, la ayudaba con los ejercicios de rehabilitación. Lía venía todos los días, hacía masajes, jugaba con la niña, le enseñaba a mover de nuevo los dedos, los brazos, el cuello. Mientras tanto, la investigación avanzaba sin descanso. El inspector Balaguer trabajaba día y noche. Cada jornada aparecían nuevos detalles, mensajes, pruebas técnicas, testimonios. La culpa de Victoria y Yago ya no dejaba margen a ninguna duda. 2 semanas después, Balaguer volvió a llamar a Elías. Cuando Elías entró en el despacho, el inspector abrió una carpeta gruesa. El caso ya pasó a la fiscalía. En pocos días estará listo para el juicio. Tenemos pruebas irrefutables, conversaciones completas, peritajes, registros de cámaras, declaraciones. Y, además, Yago empezó a hablar. Ha confesado todo. Quiere reducir su condena. Elías frunció el ceño. ¿Qué contó exactamente? Balaguer pasó unas hojas. Yago conoció a Victoria hace año y medio, en el gimnasio donde ella trabajaba. Empezaron a verse en secreto. Ella se quejaba constantemente de su vida, de ti, de Ana. Decía que se sentía atrapada. Que soñaba con una vida nueva, pero que un divorcio no le serviría, no obtendría suficiente dinero. Así que Yago propuso lo del seguro. Al principio en broma, pero Victoria lo tomó en serio. Elías sintió un peso en el pecho. 1 año y medio. Prácticamente todo su matrimonio había sido una mentira. La póliza la firmaron hace 6 meses, continuó Balaguer. Victoria llevó tu pasaporte a Gorena, el agente falsificó la firma. Él se hizo el ciego por su comisión. Luego esperaron la ocasión. Yago dice que primero pensaron en un accidente doméstico,
una caída del balcón, una intoxicación, pero parecía demasiado riesgoso. Entonces pasaron a la opción del coche. Los atropellos son comunes, difíciles de demostrar como intencionales. Elías murmuró. Pero ustedes lo demostraron. Porque fueron arrogantes. Guardaron toda la conversación sin borrarla. Yago ni siquiera limpió el coche, tenía fibras del abrigo de la niña en el capó. Y cometió un error crucial, se detuvo tras el golpe para comprobar si alguien había visto la matrícula. Una cámara del comercio de la esquina lo grabó. La matrícula se había destapado con el impacto. Y la coche estaba a nombre de su madre, pero él era quien la conducía siempre. El inspector sacó otro documento. Y esto es clave. Justo después de atropellar a Ana, Yago llamó a Victoria. 3 minutos de conversación. Elías sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Además, añadió Balaguer, el director de la clínica, Sabatera, también confesó. Aceptó 1.000.000 de euros por ayudar a falsificar el documento para desconectar a la niña. La mitad de la suma del seguro. Se justificó diciendo que tenía deudas. Lloró en el interrogatorio, pidió perdón, pero eso no lo salvará. Elías cerró los ojos un momento. Un médico, murmuró. ¿Cómo puede un médico hacer algo así? Por dinero, respondió Balaguer encogiéndose de hombros. Hay quienes venden cualquier cosa. Pero va a pagar. Le caerán entre 5 y 6 años, quizá más. El inspector cerró la carpeta. El juicio será en el tribunal provincial. El fiscal Soto llevará la acusación personalmente. Es experto en crímenes graves. Victoria y Yago no tienen posibilidad alguna. Les caerán 10 años como mínimo. Quiero estar en todas las audiencias, dijo Elías. Lo estará. Usted es testigo clave y víctima. Sus declaraciones son fundamentales. Elías salió de la comisaría y fue directamente al hospital. Ana estaba sentada en la cama, coloreando un dibujo junto a Lía. Cuando vio a su padre, agitó la mano con emoción. Papi. Mira lo que me dio Lía. Elías sonrió, la abrazó. Luego Lía se acercó en silencio. ¿Cómo fue? Susurró. En la fiscalía, pasará a juicio en breve. Les caerán al menos 10 años a los dos. Bien, Lía apretó los labios, seria. Después de hacer algo así no me cabe en la cabeza. ¿Cómo puede alguien atropellar a propósito a un niño? Porque no son personas, dijo Elías. Son monstruos. Las semanas siguientes volaron. A Ana le dieron el alta, ya no necesitaba estar hospitalizada. Elías transformó el piso, quitó muebles peligrosos, dejó espacio para los ejercicios, adaptó el baño. Lía seguía viniendo cada día. Ayudaba a Ana a caminar, le leía libros, jugaban juntas. Poco a poco, Ana empezó a verla como una hermana mayor. Solo una vez preguntó por Victoria. Papi, ¿dónde está la tía Vicky? Elías dudó mucho. Y al final dijo la verdad, suavizada. Vicky hizo cosas muy malas, cariño. Quiso hacerte daño. Ahora el juez decidirá su castigo. Ana se quedó pensativa. ¿Por qué? Por dinero. Ella no dijo nada más. Quizá no lo entendía del todo. Quizá entendía demasiado. Llegó el día del juicio. Elías se puso traje, dejó a Ana con sus padres y acudió al tribunal acompañado de Máximo, su abogado. El edificio imponía con sus columnas altas y escaleras de mármol. Dentro olía a madera vieja, a solemnidad y a silencio tenso. La sala estaba llena, periodistas, estudiantes de derecho, gente curiosa. En el banco de los acusados estaban los 4, Victoria, Yago, Sabatera y Gorena. Victoria se veía irreconocible, delgada, demacrada, sin maquillaje, con la mirada perdida. Yago no levantaba la vista del suelo. Sabatera sudaba nervioso. Gorena tenía expresión de piedra. Entró el juez. Todos se pusieron de pie. Comenzó el proceso. El fiscal Soto se levantó y empezó a leer la acusación. Su voz era tranquila, precisa, sin necesidad de elevar el tono, cada palabra caía como un golpe.
Relató cómo Victoria y Yago planearon el asesinato de una niña de 9 años para cobrar la indemnización. Cómo falsificaron la póliza. Cómo eligieron el día, la hora y la calle. Cómo Yago atropelló a Ana a propósito. Cómo huyó. Cómo después Victoria intentó rematar su plan falsificando una orden de desconexión. En la sala no se oía ni un suspiro. Se mostraron pruebas, la conversación completa, los planes detallados, las fotos del coche, las grabaciones, las llamadas. Después llamaron a los testigos. Lía fue la primera. Habló con voz temblorosa, pero firme. Sabía que me jugaba el trabajo, quizá algo más, declaró. Pero era la vida de una niña. No podía mirar a otro lado. El juez la felicitó por su valor. Luego declaró Germán, el médico, que afirmó sin dudas. Ana tenía posibilidades reales. Su estado era grave, pero no desesperado. Desconectarla habría sido un crimen médico y humano. Finalmente llamaron a Elías. Subió al estrado. Victoria mantuvo la cabeza agachada, incapaz de mirarlo. Elías relató cómo Lía lo había alertado, cómo descubrió la póliza falsa, cómo se enfrentó a Victoria en el aeropuerto, cómo ella misma confesó, y él grabó todo. El fiscal reprodujo parte del audio. Varias personas en la sala se taparon la boca con las manos. El juicio duró 3 días. Los expertos confirmaron las falsificaciones. Gorena confesó. Sabatera lloró. Yago admitió cada detalle. Los abogados intentaron justificar lo injustificable, pero no consiguieron nada. El tercer día, el juez se retiró a deliberar. 3 horas después volvió. La sala se puso en pie. El juez leyó. A Victoria Sámano se la condena a 10 años de prisión por intento de homicidio agravado contra menor. A Yago Cuadra, 10 años de prisión por los mismos cargos. A Igor Sabatera, 6 años de prisión y prohibición de ejercicio médico. A Pedro Gorena, 4 años de pena condicional y trabajos comunitarios. Victoria rompió a llorar. Yago seguía en silencio, como roto por dentro. Elías no sintió alegría. Solo alivio. Un vacío sereno. Salió del tribunal, se sentó en el banco frente a las escaleras y llamó a su madre. ¿Y Ana? Preguntó él. Durmiendo, cariño. ¿Todo bien? ¿Y tú? Ya está. 10 años. A los 2. La voz de su madre se quebró. Gracias a Dios. Elías colgó, miró hacia el cielo gris. Sabía que detrás de las nubes había sol. Solo hacía falta que se abrieran. Subió al coche y arrancó hacia casa. Hacia Ana. Hacia su nueva vida. Había pasado un año desde el juicio. Elías estaba en la cocina preparando el desayuno. El sol de mayo entraba por la ventana, las aves cantaban en los árboles del patio. Desde la habitación de Ana llegaba la risa de la niña, hablaba por teléfono con su amiga Daza, comentaban una excursión escolar que se acercaba. La vida, poco a poco, había vuelto a su cauce. Ana se recuperó casi por completo, volvió a correr, saltar, bailar. Le quedaron cicatrices de las operaciones, pero los médicos aseguraban que con el tiempo serían casi invisibles. Lo importante era que la niña estaba viva, sana y feliz. Elías también había cambiado. Ya no trabajaba hasta tarde, ni aceptaba proyectos que implicaran viajes constantes. Su prioridad era Ana. Cada mañana la llevaba al colegio, cada tarde la recogía. Le ayudaba con los deberes, asistía a las reuniones escolares, participaba en actividades y excursiones. Tuvo que reducir un poco su negocio, renunció a varios contratos y delegó parte de las responsabilidades en sus socios. Tenía menos ingresos, pero no se arrepentía. Había comprendido algo esencial: ningún dinero del mundo reemplaza el tiempo con un hijo. Ninguna cantidad recupera los momentos perdidos. Lía se había convertido casi en parte de la familia. Visitaba a Ana a menudo. Entre ellas surgió un vínculo especial, confianza, cariño, una cercanía casi familiar. Papi, ¿puedo invitar a Lía al picnic del sábado? Ana salió de su habitación con el uniforme escolar. Vamos a ir al lago, ¿verdad? Claro que iremos, sonrió Elías.
Y por supuesto la invitaremos. Pero primero veremos si está libre. Bien. Ana dio un saltito, abrazando a su padre. Eres el mejor papá del mundo. Elías la estrechó con ternura. Cada vez que la miraba, sentía gratitud. Gratitud hacia la vida, hacia los médicos y hacia Lía, que había salvado a su hija en el momento más decisivo. Después del desayuno la llevó al colegio. En el camino Ana hablaba sin parar, sobre un examen de matemáticas, sobre un nuevo profesor de educación física, sobre la fiesta de cumpleaños de Daza. De pronto dijo, papi, cuando sea mayor quiero ser doctora. Como Germán. Quiero ayudar a la gente y salvar vidas. Elías la miró con orgullo. Es un sueño maravilloso. Y estoy seguro de que lo lograrás. Yo te apoyaré. La dejó frente al colegio y esperó a que entrara, agitando la mano antes de desaparecer por la puerta. Luego se dirigió a la oficina. El trabajo aquel día fue ligero, 2 reuniones, algunas llamadas. Para mediodía ya había terminado. Entonces decidió pasar por el hospital a visitar a Germán y agradecerle una vez más. Germán lo recibió en su despacho, le sirvió té y preguntó por Ana. Está recuperándose de maravilla, dijo Elías. Los médicos dicen que en un año no quedarán huellas de la lesión. Ya corre, hace deporte y quiere apuntarse a baile. Germán sonrió. Te lo dije, es una luchadora. Algunos niños tienen una fuerza interior enorme. Lo importante es que la sacaste a tiempo de aquella clínica. Si hubiera pasado un día o 2 más. No terminó la frase, pero Elías entendió. De haberse quedado, Ana estaría muerta. Victoria y Yago habrían cumplido su plan. La habrían desconectado en silencio, declarado el fallecimiento, cobrado el seguro. Y nadie jamás habría sabido la verdad. Escuché que les dieron 10 años, comentó Germán. A tu exmujer y a su amante. Sí. 10 años en prisión. A Sabatera 6 y sin posibilidad de ejercer. Bien merecido. Un médico que hace algo así jamás debería usar una bata. Aún no comprendo cómo alguien puede traicionar así su profesión. La gente hace cualquier cosa por dinero, respondió Elías. Este año lo entendí muy bien. Hablaron un rato más y luego Elías se despidió. Pasó por un supermercado y compró ingredientes para una cena especial. Ana adoraba la pasta con marisco. Por la tarde, mientras Ana hacía los deberes y Elías cocinaba, sonó el teléfono. Era Lía. Elías, tengo una noticia, se notaba emoción en su voz. Una noticia grande. Dime. Mi novio, Alejandro, me pidió matrimonio. Nos vamos a casar. Elías sonrió. Enhorabuena. Me alegro muchísimo. ¿Cuándo será la boda? En 2 meses. Una ceremonia pequeña, solo la gente más cercana. Y nos encantaría que tú y Ana estuvierais. Sois parte de mi familia. Allí estaremos. Ana se pondrá feliz. Te quiere mucho. Después de colgar, Elías llamó a Ana y le contó la noticia. La niña chilló de alegría y empezó a dar vueltas por el salón. Lía se casa. ¿Puedo ser su dama de honor? ¿Puedo, papi? Eso tendrás que preguntárselo a ella, rió Elías. Voy a llamarla ya mismo. Ana corrió a su habitación con el teléfono. Elías, escuchando su risa desde la cocina, pensó en cuánto había cambiado todo. Un año atrás él estaba en un hospital, sin saber si su hija viviría. Luchando contra criminales, reuniendo pruebas, buscando justicia. Ahora estaban vivos, sanos, felices. Con nuevos amigos, nuevos planes y una comprensión profunda de lo que realmente importaba. Pasaron unos meses más. En verano fueron a la casa de los padres de Elías. Ana pasaba los días corriendo por el jardín, nadando en el pequeño lago, ayudando a la abuela en la huerta. Su abuelo le enseñó a pescar y Ana contaba emocionada cómo había atrapado su primer pez. Lía y Alejandro los visitaban los fines de semana. Elías llegó a conocer mejor al novio, un hombre alto, amable, de unos 30 años. Fotógrafo, amante de la naturaleza, excelente con los niños.
Ana se encariñó con él enseguida. Tito Alex, ¿viviréis muy lejos? Le preguntó una noche en la terraza. No, muy cerca, sonrió él. Hemos encontrado un piso en vuestro barrio. Seremos vecinos. Genial. Así podré ir a veros siempre. Y serás siempre bienvenida, aseguró Alejandro. Por la noche, ya sin Ana, los adultos charlaban en la terraza. Lía dijo de pronto. A veces pienso en aquel día en el despacho de Sabatera. Tenía miedo. Podía perder el trabajo, meterme en un lío. Pero luego pensé, si callo, la niña morirá. Su padre nunca sabrá la verdad. ¿Cómo podría vivir con eso? Alejandro la abrazó. Hiciste lo correcto. Salvaste una vida. Eso es un acto heroico. No, no es heroico, negó Lía. Es simplemente lo que cualquier persona debería hacer. Elías la miró con profundo agradecimiento. La mayoría no lo hace. La mayoría mira hacia otro lado. Tú no. Gracias a ti, Ana está viva. La boda se celebró a finales del verano. Una ceremonia sencilla en un pequeño restaurante rural, unas 30 personas. Ana era la dama de honor, vestida de blanco, con un ramillete de flores silvestres. Llevó los anillos con seriedad y después aplaudió emocionada cuando los novios se besaron. Elías dio un brindis. Agradeció a Lía por su valentía, su honestidad, su bondad. Dijo que se había convertido en alguien muy querido en su familia y que deseaba para ella toda la felicidad del mundo. Lía lloró de alegría. Esa noche, cuando todos se marcharon, Elías se sentó en su balcón mirando el cielo estrellado. Ana dormía abrazando su peluche. El hogar estaba tranquilo, cálido, lleno de vida. Pensó en todo lo vivido. En el miedo, la lucha, el dolor. Y también en la victoria, la justicia y la esperanza. Victoria y Yago estaban en prisión. Sabatera no podría volver a ejercer. Gorena había perdido su carrera. Todos habían pagado por sus crímenes. Y quienes lucharon por la verdad habían encontrado una nueva vida. Elías y Ana eran más unidos que nunca. Lía había encontrado el amor. Germán seguía salvando vidas. Máximo seguía defendiendo la justicia. Elías abrió la galería del teléfono. Vio fotos de Ana en el parque, fotos del colegio, de la boda, en todas sonreía. Viva, feliz, amada. Recordó el día del accidente. Recordó cómo temblaba sentado junto a su cama. Y las palabras de Lía, sé cómo salvar a su hija. Si no fuera por ella, Ana no estaría allí. Le recorrió un escalofrío. En otoño, Ana comenzó cuarto curso. Estudiaba bien, era activa, participaba en todo. Tenía amigos, amigas, profesores que la adoraban. Un día de noviembre, mientras caminaban juntos de vuelta del colegio, Ana preguntó, «Papi, ¿tú la perdonaste?» Elías se detuvo. «Cariño, hay cosas que no pueden perdonarse. Victoria quiso que dejaras de existir. Planeó tu muerte. Eso no se puede perdonar. Pero está en la cárcel. Ya la castigaron. Quizás ahora está triste y arrepentida». Elías suspiró. Su hija era amable, compasiva. Incluso hacia quienes le habían causado daño. Tal vez. Pero eso no borra lo que hizo. El perdón no es una obligación. No tienes que perdonar a quien te hizo daño a propósito. Lo entiendo, asintió Ana. Yo no la perdono. Solo quería saber si tú sí. No. No puedo. Y nunca podré. Pasó medio año más. Llegó el cumpleaños de Ana. Elías organizó una fiesta en casa, amigos de la escuela, Lía y Alejandro, Germán, Máximo, sus padres. La casa se llenó de risas y música. Ana sopló las velas, pidió un deseo. Elías la abrazó y sintió que el corazón se le llenaba de luz. Su hija estaba viva. Sana. Feliz. Por la noche, cuando todos se fueron, Ana abrió los regalos sentada en el sofá. Elías se sentó a su lado. ¿Te gustó tu fiesta? Muchísimo. Ha sido el mejor cumpleaños de mi vida. Me alegro.
Sabes, hace un año pensé que nunca volveríamos a celebrar tu cumpleaños. Pensé que te había perdido. Ana lo abrazó. Pero no me perdiste. Porque luchaste por mí. Y lucharé siempre. Te lo prometo. Se quedaron así, abrazados. Afuera el viento anunciaba el invierno. Pero en casa había vida, había amor, había futuro. La justicia había prevalecido. Los culpables habían caído. Quienes defendieron la verdad habían encontrado la felicidad. Y la vida, tan frágil, tan valiosa, seguía adelante, luminosa.